Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Hoy vamos a hablar de los Hechos de los Apóstoles escritos por el maestro Pablo en el capítulo 10, versículo 1. ¿Sí? Pedro bautiza a Cornelio. Este es el texto de hoy. Pedro bautiza a Cornelio. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículo 1, escritos por el maestro Lucas. Y hoy en este texto vemos algo muy importante. Cristo, después de resucitado, sigue cumpliendo su promesa. Sigue teniendo discípulos aún después de muerto, que resucitó de entre los muertos, sigue teniendo discípulos, sigue siendo justos con los hombres que creen en él, sea mujer, sea griego, sea judío, sea indio, sea mestizo, él no hace diferencias entre razas. Y vemos en este texto importante, un texto muy largo. Pedro bautiza a Cornelio. Y dice la palabra de Dios que vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio. Él era capitán del batallón llamado el Itálico. Era de los que temen a Dios, junto con toda su familia, y daba grandes limosnas al pueblo y oraba constantemente en oración. Pero un día, como a las 3 de la tarde, se le apareció el ángel del Señor y lo miró y le dijo: Cornelio. Cornelio lo miró asustado y le preguntó: ¿qué pasa, Señor? Pero el ángel le respondió: tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios y ya hablan en tu favor. Ahora manda a unos hombres a la ciudad de Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que está alojado en la casa de un curtidor llamado Simón, que vive cerca del mar. Cuando el ángel del Señor se retiró de Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un soldado de su íntima confianza y les contó cómo había visto el ángel del Señor, y los envió diciéndoles: vayan a la ciudad de Jope y pregunten por un tal Simón llamado Pedro, que vive en la casa de un curtidor llamado Simón, que está cerca del mar. Mientras estos hombres llegaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Entonces tuvo hambre, y mientras le preparaban la comida, Pedro estaba haciendo oración. Pero en esa oración tuvo un éxtasis. Vio un mantel inmenso que bajaba del cielo y descansaba sobre sus 4 puntas, sobre la tierra. Vio en ese mantel toda clase de animales, bestias del campo, animales reptiles, aves del cielo, bestias marinas. Oyó también una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido algo profano o impuro. Pero la voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Mientras Pedro estaba recapacitando en esta visión, llegaron los hombres, 3 hombres, y llegaron a tocar la puerta y preguntaron que si ahí vivía Simón llamado Pedro. Pero
Mientras esos hombres tocaban la puerta, el Señor le habló a Pedro. El Espíritu Santo le habló a Pedro. 3 hombres te buscan. 3 hombres vienen en busca tuya. Síguelos y no vaciles. Síguelos, pero sin vacilar. Pedro seguía recapacitando en aquella visión. Entonces Pedro bajó, sí, y les dijo a los hombres: yo soy el que buscan. ¿Qué motivo los hizo traer hasta aquí? Sí, pero como el ángel del Señor los había mandado, por eso le dijo: síguelos y no vaciles, porque esos hombres los envié yo. Ellos le respondieron: el capitán Cornelio, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre estimado por todos los judíos, nos envió que viniéramos a tu casa para llevarte con nosotros. Sí, Pedro los alojó y al día siguiente Simón Pedro salió junto con aquellos hombres. Sí, cuando llegaron a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido algunos amigos íntimos y algunos parientes. Cuando Cornelio vio que entró Simón Pedro, sí, se hincó de rodillas con mucho respeto, sí, diciéndole: Señor, aquí estamos para escuchar lo que el Señor te ha dicho que nos digas. Pedro le respondió: levántate, porque yo soy Simón, llamado Pedro, ¿sí? Entonces Pedro le respondió: levántate, porque yo soy también un hombre como tú. El Espíritu dijo: 3 hombres te buscan, 3 hombres te buscan, ¿sí? El capitán Cornelio con los hombres, sí. Al día siguiente, partieron para la ciudad acompañado de algunos hombres de Jope para al otro lado. Al llegar a Cesarea, Cornelio lo miró fijamente, sí, y se echó a los pies de él, sí. Entonces Pedro le dijo: ¿qué es? ¿Por qué motivo me has mandado traer? Pero vemos cómo Cornelio le dice: hace 4 días, mientras yo subía para hacer la oración de las 3 de la tarde, se me apareció un hombre con ropas brillantes y me dijo: tus limosnas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios y ya hablan en tu favor. Por ese es el motivo por el que quise venir aquí, sí, y gracias por haber venido a escucharnos, sí. Al oír esto, Simón Pedro dijo: ahora veo claramente que el Señor Jesús no hace distinción de familias ni de razas. Él reparte Espíritu Santo a todos los que lo honran. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencias de personas, sí, aunque no sean todos de la misma clase. Solamente Él, al que lo honra, le reparte y le perdona sus pecados. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, ofreciéndoles, sí, la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos ustedes y de nosotros. Saben lo que sucedió en toda Judea, pasando por Galilea. Después de bastante tiempo, el Señor del bautismo de Juan, Dios consagró a Jesús el Nazareno, sí, y el Espíritu Santo comunicaba su poder y al pasar haciendo el bien, sanando a cuantos
encontraran en el camino, aunque fueran endemoniados, y Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo primeramente en los judíos, incluso en Jerusalén, y al final lo mataron y fue colgado de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día, y concedió que fuera dejado ver por no todos los pueblos, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros comimos y bebimos con él, y después que fue llevado al cielo, y es Dios de vivos y de muertos, Dios de vivos y de muertos, sí, y Él nos envió a predicar a los pueblos y dar testimonio al fin de que, puesto Dios como juez de vivos y de muertos, así Él se refiere a todos los profetas. Sí, a eso se referían todos los profetas, es decir, que quien cree en Él recibirá por nombre del Señor el perdón de sus pecados. Todos estos pueblos estaban en esta forma cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y todos los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos, como Dios regalaba y derramaba el Espíritu Santo sobre los judíos, y esa es la pura verdad, y hablaban en don de lenguas. Sí, entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ¿quién podrá negar el agua y el bautismo, y quienes han recibido el Espíritu Santo, y nosotros? Sí. Entonces los mandó a hacer bautizarse, y ellos le pedían que se quedara con él. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio, en este texto bíblico de Pedro bautiza a Cornelio, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 1. Vemos nuevamente al hombre que después de que le dieron muerte y fue colgado de un madero por nosotros mismos, este mismo que le dieron muerte resucita de entre los muertos y ahora está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿sí? Y donde obtendremos el perdón de nuestros pecados, seas griego, seas judío, seas de raza india. Por eso ves en aquel mantel a esos diversos animales. Vi en él bestias del campo, cuadrúpedos de la tierra, aves reptiles, animales marinos, animales del cielo. Esos animales, esa visión de Pedro son las diversas especies de animales, pues somos las diversas especies de nosotros, tanto judíos como griegos, tanto paganos como extranjeros, tanto indios como gringos. ¿Sí? Dios no tiene diferencia para nadie. Jesucristo viene a repartir el mismo espíritu, y vemos cómo el maestro Pedro aquí él mismo nos relata: y nosotros somos testigos de todo esto, porque después que resucitó, nosotros comimos y vivimos con él, así como estaba escrito. Se dio a conocer por muchos testigos, por muchos elegidos, por muchos ungidos, para que creyeran que el Señor Jesús estaba resucitado. Vemos al hombre que después de muerto y después que resucita, sigue pactando
pactos con el hombre de la tierra, con el hombre que eres tú y que soy yo, con la mujer que eres tú, con tu hija, con tu hijo, con tu hija, a todos aquellos que le temen, a todos aquellos que le honran, a todos aquellos que le creen, sigue repartiendo Espíritu Santo. Y vemos cómo hoy en este texto utiliza al maestro Cornelio, al hombre de la paz, al hombre de oración, al hombre que da limosnas, al hombre que tiene flojo el codo. Cornelio, ¿qué pasa, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios y ahora hablan en tu favor. Sí, vemos cómo el Señor Jesús sigue unido desde el cielo con el hombre de la tierra, con el hombre justo, con el hombre bueno, con el hombre caritativo, con el hombre dadivoso, con la familia que le teme. ¿Sí? ¿Qué nos cuenta el Evangelio? ¿Qué nos cuenta este texto bíblico de hoy? Sí, manda a la ciudad de Jope y pregunta por un tal Simón llamado Pedro, que está alojado en la casa de un curtidor llamado Simón, que vive cerca del mar. Y vemos cómo el Señor Jesús no se equivoca en nada. Cuando estos hombres partieron de camino a la ciudad de Jope, desde Cesarea hasta Jope, Pedro subió a la azotea, ¿sí? Y tuvo hambre. Pero mientras le preparaban de comer, tuvo una visión, tuvo un estasis, vio un mantel inmenso que bajaba del cielo, vio el cielo abierto y vio un mantel inmenso que bajaba del cielo y se posaba sobre el suelo y descansaba sobre sus cuatro puntas. ¿Sí? Vio en él también cuadrúpedos, bestias del campo, animales reptiles, animales marinos, aves del cielo. Oyó también una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido algo profano o impuro. Pero mientras entonces la cosa fue llevada al cielo y el cielo nuevamente se cerró. Y mientras Pedro seguía recapacitando en aquella visión, llegaron los hombres enviados por Cornelio, sí, enviados por Cornelio, preguntando que dónde se encontraba y que cuál era el lugar donde se encontraba un tal Simón llamado Pedro. Pero mientras Pedro seguía recapacitando, el Espíritu Santo le dice: 3 hombres te buscan. 3 hombres vienen en busca tuya. Sí, síguelos, porque yo los he enviado. Síguelos, pero sin vacilar, porque yo los he enviado para que vayas a bautizar a mi ungido Cornelio, a mi elegido, a mi dador, a mi portador de bienes, a mi portador de la caridad, a mi portador de la paz, a mi portador de la bondad, a mi portador de la esperanza. Vemos como si entonces Simón Pedro baja y los acoge y les hace esta pregunta: yo soy a quien ustedes buscan, yo soy Simón llamado Pedro. ¿Qué los hizo y qué los trajo hasta aquí? Y vemos cómo ellos le contestan: sí, el capitán llamado Cornelio, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre estimado por todos los judíos, nos envió que viniéramos en busca tuya. Entonces Pedro los acogió y al siguiente día partió con ellos a la ciudad de Cesarea.
Pero cuando entraba a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido unos parientes, unos amigos íntimos. Y cuando Cornelio ve que entra el señor llamado Pedro, se avienta a los pies de rodilla con mucho respeto, pero Pedro le hace esta advertencia: no te hinques, levántate, que yo también soy hombre como tú. ¿Quién te dijo que me hicieras venir hasta aquí? Y Cornelio le contesta: hace 4 días, mientras me preparaba para la oración de las 3 de la tarde, vi un señor con ropas fulgurantes, con ropas de mucho lujo, que me dijo: Cornelio. Yo lo miré lleno de miedo y le pregunté: ¿qué pasa, Señor? Tus limosnas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios y ya hablan en tu favor. Por eso te mandé que me hicieras el favor de venir aquí. Cuando Simón Pedro oyó lo que le estaba diciendo Cornelio y los hombres que acompañaban a Simón Pedro, Pedro entonces reconoció: veo claramente que el Señor no hace distinción de razas, solamente basta que le temas, solamente basta que le tengas respeto, y Él no hace distinción de razas. Y Pedro agregó esto: ustedes saben muy bien que nosotros los judíos no tenemos por qué juntarnos con gente extraña o extranjeros. Sin embargo, el Señor Jesús, en esta visión que yo vi, me hizo reconocer que nada es impuro el que yo entre a comer con ustedes, el que yo me junte con ellos. Ustedes saben y escucharon y oyeron decir de un tal Jesús de Nazareno que pasó haciendo el bien, haciendo curaciones y expulsando demonios. Pero después de esto, los judíos le dieron muerte colgándolo de un madero. Y entonces el Dios al tercer día lo resucitó entre los muertos y se dejó ver por diversas personas que Dios había elegido, que él había ungido. Y nosotros somos testigos de todo esto porque nosotros comimos y bebimos con él. Vemos como el Señor Jesús, y mientras Pedro les estaba hablando, bajó el Espíritu Santo sobre ellos y ellos empezaron a hablar en diversas lenguas y ellos empezaron a alabar a Dios. Y todos los que venían con Pedro, al ver que el Espíritu bajaba, quedaron totalmente atónitos. Vemos nuevamente en este pasaje importante de Pedro bautiza a Cornelio, nuevamente vemos cómo el Señor Jesús, después de muerto, sigue pactando con gente humana, con gente de la tierra. Hace unos días alguien me preguntaba una cosa importante: oye, Octaviano, ¿qué piensas tú de los santos? ¿Qué piensas tú de los santos? ¿Es cierto? ¿Son mentiras? Yo le respondo a usted: sí, mientras siga habiendo vida, seguirá habiendo santos. Mientras siga habiendo vida, seguirán habiendo santos. Pero cuando hablamos de santos, no hay que andar hablando de fanatismo, ¿sí? Santo no es el que se la pasa en el templo sonándose el pecho, ¿sí? Haciendo oraciones y en la calle siendo un hijo de la chingada. No. Santo es el que se avienta al ruedo. Santo es el que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Santo es el que da de comer al hambriento. Santo es el que defiende al débil. Santo es el que defiende todo lo que es injusto. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor con él. Sí, ese es el hombre o la mujer santa. No el que se la pasa rece y rece y rece y rece, no. Santo es el que se la pasa
chingándole a trabajar, partiéndose la madre por los demás hermanos para a ver en qué puede ayudarlos. Vemos como en este texto bíblico el Señor del cielo descubre y analiza la vida de este santo, San Cornelio. Sí, vivía en la ciudad de Cesarea un hombre como tú, un hombre como yo, un hombre llamado Cornelio, a quien el Señor llamó en una visión: Cornelio. ¿Qué pasa, Señor? Tus oraciones y tus limonas han llegado a la presencia de Dios y hablan en tu favor. Fíjese bien, tus oraciones y tus limonas han llegado a la presencia del Señor y hablan en tu favor. Sí, qué desgracia, que tu macanez, que tu codicia, que tu avaricia, sí, que tu negativez de ti mismo, de dar limosnas, te van a llevar al fondo de los infiernos. Hoy en este texto Cristo nos pone de ejemplo a Cornelio, un hombre justo, un hombre piadoso. Era de los que temen a Dios. Él y toda su familia lloraba constantemente y daba muchas limonas al pueblo que estaba rodeado de él. Por eso el pueblo decía: sí, cuando llegan estos hombres a la casa de Simón, ¿quién los hizo traer hasta aquí y por qué motivo vienen hasta aquí? Vemos cómo esos hombres dan testimonio del maestro Cornelio, sí, el capitán llamado Cornelio, un hombre bueno, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre estimado por todos los judíos. Nos envió que viniéramos a llevarte con nosotros para que tú le des el mensaje de salvación. En este texto usted abra los ojos, usted que me escucha, abra los ojos, abra su mente. El Señor Jesucristo nos hace entender, nos quiere dar a entender que Él está vivo, que Él no es un Dios de vivos, sino es un Dios de muertos. Por eso vemos cómo manda el ángel del Señor para que le anuncie a Cornelio: tus limonas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios y ya hablan en tu favor. Sí, ve a la ciudad de Jope y pregunta por un tal Simón llamado Pedro, que está alojado en la casa de un curtidor que vive cerca del mar. Él te dará el mensaje de salvación para ti y todos tu familia. Sí, vemos cómo el Señor Jesús no se equivoca en nada. Cuando esos hombres iban entrando a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea. Sí, entonces tuvo hambre y quiso comer, pero mientras les preparaban de comer, tuvo un éxtasis, tuvo una visión, vio el cielo abierto y vio una cosa parecida a un mantel que bajaba desde el cielo y descansaba en el suelo sobre sus cuatro puntas cardinales. Vi dentro de él aves, bestias, reptiles, animales marinos. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido algo profano o impuro. Pero la voz me dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto se repitió 3 veces y después aquella cosa parecida a un mantel fue levantada hacia el cielo. Entonces llegan los hombres de Cesarea preguntando por Cornelio. Sí, el punto fulminante de esta cita es: sí, Pedro bautiza a Cornelio, pero
también vemos al hombre del cielo, a Jesús resucitado, sí, pactando con el hombre justo, con el hombre santo, con el hombre que cree en Él, con el hombre que espera en Él, con el hombre que confía en Él. Sí, tus oraciones y tus limonas han llegado a la presencia de Dios y ya hablan en tu favor. Sí, este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1, para si gusta leerlo. Que Dios te bendiga. Gracias.